Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dios les bendiga donde quiera que se encuentren. Yo por aquí con una nueva enseñanza. Dios mío, ayúdame, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Oremos, Padre bello, Padre precioso, maravilloso y eterno, en el nombre poderoso de Jesús. Le agradezco infinitamente, Señor, la bendición y la oportunidad, Señor, que me das en esta hora, Padre, de poder hacer esta nueva enseñanza. Te ruego y te pido sabiduría y entendimiento. Por favor, dame la palabra, dame la elocuencia, dame la sabiduría para hablar. Rindo a ti mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente y mi corazón. Me presto, Señor, para que seas tú hablando en el nombre de Jesús. Y te ruego y te pido por quienes van a escuchar, Señor, para que esta palabra, Señor, produzca el fruto que tú esperas de quienes escuchan, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y que la atesoren en su corazón. Oro para que sea usted, Señor, supliendo cada necesidad, Señor, respondiendo cada oración, y que sea usted, Papito Dios de mi vida, bendiciendo, Señor, grandemente y abundantemente a todas las personas que van a escuchar esta enseñanza. Te lo pido, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, este es el segundo intento para grabar este video. Pero no voy a dejar de decir lo que vi la primera vez que lo intenté, que fue hace 20 minutos. Mientras estaba haciendo el video que me tocó borrar, orando, pude ver lo que parecía como lava que bajaba, como fuego. De hecho lo tengo en mi cabeza como fuego, como con cosas negras. Que yo me acuerdo, una imagen que he visto así parecida, son los volcanes, lava que sale de los volcanes. El martes de esta semana, hoy es 16 de mayo, sábado 16 de mayo, y el martes, hoy es 16, viernes 15, jueves 14, miércoles 13, martes 12 de mayo, a las 11:40 que me acosté de la noche. Después de haber orado, ya me disponía a dormir. También cuando cerré mis ojos, pude ver las calles, todo el pavimento resquebrajado, destruido, completamente inservible, ya que pues para transitar motos, bicicletas, animales, carros, no quedó sirviendo para nada. No estaba adecuado para transitar. Entiendo que puede tratarse, entendí en su momento que podía ser algo relacionado con un temblor muy fuerte que pudo haber dañado las calles. Eso fue el martes 11:40 y larguito de la noche, y el jueves en la mañana 14 de mayo de este 2026 hubo un temblor acá, tipo 7:40 más o menos, un temblor. El martes tengo esta visión y el jueves hubo el temblor. Ahorita orando pude ver eso que entiendo es lava. Pues yo sé que a nadie le gusta escuchar este tipo de cosas, pero mi deber es decir, si Dios me muestra algo, mi deber es decirlo. Porque me ha pasado en otras ocasiones que he visto cosas de personas y no les he dicho, y después pasa, y entonces siento en mi alma una carga muy fuerte. Entonces yo le prometí a Dios hace
hace un tiempo me pasó un suceso muy cercano y yo no dije nada, y relacionado con un familiar, y yo no dije nada, y cuando pasó, entonces me sentí muy mal, lloré mucho, me sentí culpable entonces le dije a Dios que si Él me mostraba algo, pues yo lo iba a decir para estar en paz con Dios. La Biblia dice que en el último tiempo el Espíritu Santo va a ser derramado y los ancianos soñarán sueños, los jóvenes tendrán visiones, los niños profetizarán, y yo creo que ese es el tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Así que yo sé que no soy la única, sé que hay personas que Dios les está mostrando cosas y que de pronto por el señalamiento social deciden no hablar. Bueno, yo por un tiempo tomé esa decisión, pero no se sintió bien, no me sentí bien, sentí que le estaba fallando a Dios, y entonces por eso cuando veo algo yo lo digo, así las personas no lo recepcionen de la mejor manera. Entonces eso fue lo que vi. El martes pude ver en visión las calles destruidas, y el jueves hubo un temblor acá, y ahorita que estoy orando para hacer esta enseñanza, veo lo que entiendo es lava que viene bajando, lava. Eso es de un volcán. Bueno, que Dios tenga misericordia de nosotros y estemos preparados. O sea, el llamado es a velar y a orar. En todo momento y en todo tiempo, el llamado no es a tener pánico, ni a tener miedo, ni a estresarnos. El llamado es a orar, a perseverar en la oración, a velar. Y de hecho el tema de hoy se llama el sueño de Eutico, y lo encontramos en Hechos 20 del 7 al 12. Vemos al apóstol Pablo que viene haciendo como un recorrido, predicando en distintos lugares, y llega a Troas. Hay un grupo de gente reunidos. Señor, por favor, ayúdame a hacer esto. Sí, porque mira que es la segunda vez que lo intento. Te suplico que me guíes, que me des sabiduría, que me des entendimiento, que el Espíritu Santo me guíe, por favor, en el nombre de Jesús. Y reprendo todo espíritu inmundo que esté tratando de sabotear esto, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, está en Troas, está un equipo, un grupo de gente. Pablo está predicando. Entonces dice lo siguiente: Hechos 20 del 7 al 12 dice, leo la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Por favor, perdonen el ruido, hoy me tocó cambiar de lugar, y donde estoy pues pasa una avenida y hay mucho ruido, pero no nos desenfoquemos con la forma, enfoquémonos en el fondo. Dice lo siguiente: visita de despedida de Pablo en Troas. Leo en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. En el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Había muchas lámparas en el aposento alto donde se hallaban reunidos. Un joven llamado Eutico estaba sentado a la ventana y rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándolo dijo: no se alarmen, él está vivo. Después de haber subido, partió el pan, lo comió y siguió hablando hasta el alba. Wow, qué relajado Pablo después de semejante situación. Entonces dice, entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Ok, no los alarme porque él está vivo. Y después de haber subido, partió el pan
Siguió hablando hasta el alba y luego se fue. Se llevaron vivo al joven y fueron grandemente consolados. Bueno, yo quiero empezar diciendo que el nombre Eutico significa afortunado y de buena suerte, bendecido, como usted y como yo. Nosotros somos afortunados y bendecidos, ¿sabe por qué? Porque Jesús murió en la cruz por usted y por mí, para darnos la bendición y la oportunidad de tener una vida eterna con el Señor, de tener una vida eterna junto a nuestro Creador. Muchos han pasado por esta tierra y han perdido esa oportunidad, porque así han decidido, han tomado su decisión, se les ha hablado y han hecho caso omiso o han prestado poca atención frente a lo que se les ha hablado de la salvación. Razones muchas. Porque podría uno preguntarse, ¿por qué a una persona se le predica el evangelio y hace caso omiso? Sabiendo que Dios no escatimó a su único hijo y lo entregó completamente para que nosotros pudiéramos ser salvos de la ira venidera, de la ira de Dios, y ser guardados en medio de todo el mal que se mueve en esta tierra. ¿Cuál podría ser la razón de peso que tuviera una persona para desechar el mensaje del evangelio? Esta palabra está siendo predicada en todas partes, porque esa es la mayor de las profecías de este tiempo, que toda la humanidad, todo pueblo, toda lengua, toda nación conocerá del Hijo del Dios viviente. ¿Cuál es esa razón de peso que pudiese tener una persona para desechar esta palabra que trae salvación y vida eterna? Como dice el Salmo 23, versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Tengo la lengua pegada. ¿Cuál podría ser esa razón? Aquí vemos a Eutico, que tiene la intención de escuchar la palabra. Por eso está ahí. Porque dice la palabra que el espíritu está presto, pero que la carne es débil. Y él está ahí escuchando la palabra. Pero en medio del escuchar esa palabra, su cuerpo fue vencido. Pudiésemos concluir que estaba cansado, que no estaba acostumbrado a quedarse despierto hasta esa hora. No sabemos cómo fue el día de Eutico, pero Eutico estaba escuchando la palabra y aún escuchando la palabra se quedó dormido. Aparte de eso, el lugar que escogió para escuchar la palabra puso en riesgo su vida, puso en riesgo su alma. Y muchas veces hay personas que están escuchando la palabra, que se están alimentando, porque dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y la Biblia es el pan que da vida al espíritu. Y vemos a Eutico que si bien él está recibiendo la palabra, él fue vencido por el sueño. Yo tuve la oportunidad de escuchar a alguien que una vez le dije, Jesús ya viene. Y esta persona me decía, ¿sabes que yo escuchaba a mi abuela decir eso? Y mi abuela se murió hace no sé cuántos años y yo ya estoy entrando a los 60 y no sé cuánto y Jesús no ha venido. Y eso es lo que pasa. Dice la Biblia que no es que la venida del Señor esté tardando. Dice,
no es que Dios tarda su venida, sino que Dios tiene paciencia porque no quiere que nadie se pierda. Y si nosotros asociamos esa paciencia que Dios ha tenido y que ha permitido que el tiempo se alargue para que otros escuchen y la palabra siga dándole la vuelta al mundo, lo asociamos con esto que le pasó a Eutico, que por Pablo extenderse en su mensaje, como lo he hecho yo aquí en algunas ocasiones, que el mensaje me queda muy largo, probablemente pueda producir algo de aburrimiento, pueda producir algo de sueño, pueda hacer que el cansancio gane, ¿sí? Le gane a la disposición que tiene el espíritu para escuchar, porque dice la Biblia que el espíritu está presto, pero la carne es débil. Aquí lo vimos con Eutico, que él estaba ahí, quería escuchar, pero el muchacho se fue vencido por el cansancio, por su carne. No sabemos el día de él cómo estuvo. Pero entre más tiempo nos da Dios para escuchar, más dispuesto tenemos que estar para velar. Más dispuesto tenemos que estar para velar, para que no nos pase lo que le pasó a Eutico, que escuchando la palabra se cayó de un tercer piso y la Biblia dice que lo recogieron de ahí muerto. Solo que Pablo hizo algo que hizo el profeta Eliseo en el Antiguo Testamento cuando murió el hijo de la tsunamita, creo que era, y el profeta Eliseo se montó sobre el chico y fue como si hubiese sido una transferencia ahí, oró y el muchacho volvió a la vida. Eso mismo le pasó a Eutico. Entonces, miren que Eutico, escuchando la palabra, murió. ¿Por qué? Porque fue vencido por ese sueño, porque sus fuerzas se le acabaron. Traslademos a esa fuerza a la fe que algunas personas han conservado hasta cierto tiempo, y como Jesús no ha venido, les venció el sueño, les venció el cansancio, les venció las ocupaciones, porque es que ese cansancio también es producto de todas las ocupaciones y de todas las distracciones que nosotros tenemos. Y cuando ya venimos a buscar al Señor, venimos ya con la reserva en la última línea, porque hasta la reserva la estamos agotando con tantas cosas que se nos presentan en nuestra rutina, que al no tener nuestras prioridades bien enfocadas, bien establecidas, dejamos a Dios para después, y ahí es donde viene el cansancio, el agotamiento, donde la fe cae, donde aún estamos dentro de la iglesia, pero nos sentimos agotados, nos sentimos cansados, nos sentimos desanimados, aún deprimidos o dormidos. ¿Por qué Eutico se cayó? Porque se quedó dormido escuchando la palabra. ¿Y cuántas personas no están en la iglesia y están dormidas? Y dice Efesios 5:14, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay otras versiones que dicen despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Y muchas veces algunos estamos como Marta, muy ocupados en muchas cosas, y Jesús nos está esperando allá que vayamos a hablar con Él, a entregarle todo a Él, pero estamos ocupados como Marta. O algunos hacemos como María, que nos sentamos a los pies del Señor y descansamos en su presencia y le decimos, está pasando esto, estoy cansada, ayúdame. Y Jesús le dice a Marta, María escogió lo mejor, y lo mejor es escuchar la palabra. Pero si comparamos a María y a Eutico, ambos decidieron escuchar la palabra, ambos estaban ahí. María a los pies de Jesús y Eutico escuchando en la ventana, escuchando a Pablo. Pero María
¿por qué Marta se quejó? Porque había mucho que hacer en la casa y había que preparar la comida para atender a Jesús y a los apóstoles. Pero María se desentendió de eso. Y a veces nos pasa que vamos a la iglesia, pero tenemos en la mente que hay que pagar los servicios, que el niño está enfermito, que el adolescente se está comportando mal, que mi jefe me cae gordo, que no me ha llegado la quincena y que si va a llegar esa quincena no va a alcanzar, que fulanito tiene esto, que Pepito le pasó esto, que mi mamá le pasó esto, y no estamos concentrados en lo que se está predicando. Y eso también es un adormecimiento en el espíritu, porque esa palabra que no es atendida como debe ser, pues no produce el fruto que debe producir, o el fruto que produce no tiene la calidad que debe producir en nosotros, y que es la fe. Entonces, volviendo al tema de Eutico y María, ellos ambos estaban escuchando y el discurso se alargó. No sabemos el de Jesús cuánto tiempo duró, pero lo que sí sabemos es que el de Pablo se alargó y Eutico se quedó dormido en medio del discurso y cayó por la ventana. Y esa ventana puede significar todas esas puertas, esas brechas que nosotros a veces abrimos porque nos falta velar, porque nos falta organizar nuestras prioridades, porque perdemos el tiempo en cosas que no debemos, porque estamos preocupados por cosas que no, o porque estamos en el lugar equivocado. Imaginé escuchando la palabra a medianoche con una ventana abierta y Eutico sentado ahí. A veces es que estamos en el lugar equivocado. Eutico estaba escuchando la palabra, pero estaba sentado en el lugar equivocado. O sea, cualquier persona con sentido común entiende que sentarse en una ventana en un tercer piso, pues eso es un descuido que puede provocar la muerte o un accidente. Puede que no sea la muerte, pero caerse de allá puede dañar tu cuerpo, quedar en silla de rueda, cuadrapléjico, medio tonto, el trancazo que se da una en la cabeza. O sea, a veces estamos escuchando la palabra, pero abrimos puertas y no nos damos cuenta de los riesgos, del peligro de abrir esas puertas, de abrir esas ventanas como la de Eutico, de abrir esas brechas. Entonces, ¿qué pasa? Que nos vence el sueño, nos vence el cansancio, nos vencen las puertas que abrimos, nos vencen los demonios que entran a través de esas puertas que abrimos. Y como nos adormecemos en medio de la atención que le debemos prestar a la palabra, pues no tenemos la fuerza para resistir lo que viene de camino. Y eso fue lo que le pasó a Eutico. No resistió el tiempo que se demoró Pablo predicando, y ya sabemos que cayó de allá, lo recogieron muerto. Pero volviendo al tema de que no es que Dios tenga por tardanza su venida, sino que es que Él es paciente y no quiere que nadie se pierda. ¿Eso qué es? Eso es amor, eso es paciencia, eso es favor, eso es gracia, eso es... También Dios entiende la vulnerabilidad que tenemos nosotros y Él tiene compasión. Y eso fue lo que permitió que al Pablo orar por Eutico, él volviera a la vida. Yo estoy segura que esa fue la primera y la última vez que a Eutico se le ocurrió ponerse a predicar, a escuchar el evangelio sentado en una ventana. Yo me imagino que eso debía haber calado en el alma de él. Y muchas veces nos pasan cosas precisamente porque tenemos que aprender ciertas cosas. Entonces, la profundidad de este tema es ver lo vulnerable que somos nosotros, aún siendo cristianos, aún escuchando la palabra, ver nuestra vulnerabilidad, ver lo que dice la palabra, que el espíritu está presto, pero que la carne es débil. Ahí vemos.
Ahí vemos a Eutico, él estaba presto a escuchar, pero su carne lo venció y gloria a Dios que Papito Dios le dio otra oportunidad a través de la prédica de Pablo y volvió a la vida. Hay personas que se pierden dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque sus prioridades están muy lejos de ser las que debe tener un cristiano. Primero hacen y deshacen y después le piden a Dios que le ayude a arreglar. Y a veces se cometen errores tan fuertes que caemos de la ventana y no nos podemos volver a parar. Pero aquí vemos cómo por misericordia Dios permitió que Eutico volviera a la vida. Hay una palabra en Apocalipsis 7, oh my God, sí, ya la voy a buscar. Apocalipsis 7, del Apocalipsis 7 del 9 al, ya les digo, del 9 al 17. Miren lo que dice Apocalipsis 7 del 9 al 17. Del 9 al 17. Dice lo siguiente. Señor, por favor, detén el tiempo. Dice lo siguiente. La gran multitud con túnicas blancas. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones. Aquí está el apóstol Juan narrando lo que vio cuando fue llamado, y todo esto está en el Apocalipsis. Ustedes saben que a Juan fue que se le permitió ver la revelación, y es lo que aparece en el Apocalipsis. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande, oiga, todas las naciones, tribus, pueblos y lengua. Esta palabra está siendo predicada. Todo mundo sabe lo que dice la Biblia. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de ropas blancas con ramas de palma en la mano, y proclamaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos le preguntó al apóstol Juan, esos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso lo sabes tú, mi Señor, respondió el apóstol. Y el anciano le dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación y han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y de día y de noche le sirven en su templo. El que está sentado en el trono les dará refugio con su presencia, y ya no sufrirán más de hambre ni de sed, ni los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los gobernará, los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces les estaba leyendo Apocalipsis 7 del 9 al 17, y aquí vemos una multitud que sale de la gran tribulación con túnicas blancas. Miren, les estaba diciendo que el rapto de la iglesia está cerca. El día y la hora no lo sabe nadie, pero la Biblia dice claramente que van a haber señales que van a dar a entender que ese evento está cerca. La palabra está siendo predicada por todas partes, y hay personas que por distintas situaciones están escuchando, pero su alma no se ha despertado, se han quedado dormidos, su fe se ha adormecido en el trayecto de la espera por distintas situaciones. De pronto, como dice la palabra, cuando venga el Señor hallará fe en la tierra. Y es por eso
porque de pronto hemos entendido que los ancestros, no, pero es que eso desde que la bisabuela, esos cristianos están diciendo que Jesús viene y nada que llega. Y de pronto eso ha dado lugar que la fe de muchas personas se enfríe y que en medio de la predicación de la palabra personas estén escuchando, pero estén cayendo en el cansancio del cuerpo, como le pasó a Eutico, en la rutina del diario hacer, de todo lo que hay que hacer. O sea, la Biblia dice que los tiempos se han acortado por amor a los escogidos. Y como yo le he dicho al Señor, bueno, usted acortó los tiempos, pero las obligaciones siguen siendo las mismas. Y se entiende el cansancio. Por ejemplo, el mes de abril, yo en el mes de abril sentía un peso tan fuerte en mi espíritu. Era algo, pero a mí no me estaba físicamente, en mi rutina a mí no me estaba pasando nada, pero en mi espíritu yo podía sentir un peso muy fuerte, y fue un mes en el que lloré mucho y no le decía a nadie, pero fue un mes en el que yo lloraba mucho y como les digo, literalmente mis hijos están bien, mi esposo está bien, mi relación con mi esposo está bien, yo está bien, pero algo en mi espíritu, yo podía sentir esa carga, como esa energía baja. Era algo muy extraño, no tengo más palabras para decir, sino que esa fragilidad salía por mis ojos, porque no hacía sino llorar, y era muy fuerte lo que se sentía. Entonces, solo los espirituales perciben las cosas espirituales. Entonces, muchas cosas en el diario nos están quitando ese tiempo de poder compartir con Dios, de poder tener a Dios como prioridad, de poder tener a Dios en primer lugar. Y la palabra se está predicando y muchas personas están adormecidos. Entonces, ¿qué pasa? Que el rapto de la iglesia va a ocurrir y muchas personas se van a quedar. Eutico se cayó de la ventana en medio de la prédica y seguramente Pablo iba a hacer ahí la oración de fe, los que aceptaran a Jesús. No sé cómo lo hacían en ese tiempo, pero Eutico se quedó en el camino inicialmente, ya que él cayó y murió. Pero gracias a Dios que le dio otra oportunidad y él resucitó ante la oración de Pablo. Entonces aquí vemos esto. Muchas personas se van a quedar en el rapto de la iglesia. La palabra se está predicando, pero hay muchas almas dormidas. Hay muchas almas que están escuchando, pero la palabra no está quedando atesorada en el corazón. No se está viviendo como el Señor quiere que vivamos. No tenemos nuestras prioridades definidas. Hay muchos obstáculos que están impidiendo que la palabra tenga el efecto para producir el fruto que Dios está buscando en los creyentes. Y entonces Él va a dar esta otra oportunidad. Y es que después del rapto va a haber una gran tribulación, porque voy a organizar un tema, ya que va a venir una persona que se va a hacer pasar por Jesús, que va a decir que Él es Dios, y Él va a gobernar a su manera, y Él va a someter a las personas a su forma, a sus creencias, a su administración de Él. Y quienes no lo hagan tendrán que, en vista de que cuando llegó el rapto de la iglesia no estaban preparados para irse en ese primer vuelo, como digo yo, ellos tendrán que pagar un precio mayor. Muchos van a ser perseguidos, torturados, decapitados, martirizados, asesinados, van a sufrir de escasez, de hambre, muchas cosas como lo acabé de leer aquí. Y aquí también se va a manifestar esa misericordia, ese amor, esa paciencia de Dios, como pasó con Eutico. Aquí va a haber una segunda oportunidad. La invitación que yo te quiero hacer en esta hora es que haz como María, más que como Eutico. Si tú estás escuchando
como lo hicieron ellos dos. No te sientes en la ventana, no lo hagas desde la ventana. Gracias, Espíritu Santo de Dios. No lo hagas desde la ventana. No lo hagas desde donde tu opinión personal considera que es suficiente. Porque te puede pasar como a Eutico. Puedes quedarte en el camino. Puede que tu fe no sea lo suficiente para resistir el tiempo que haya que esperar, los desafíos que vienen de camino. Y déjenme decirle, y no quiero sonar aquí como, ay, esta mujer, qué desastre, está atormentando a la gente. No. Vienen cosas muy fuertes que van a desafiar nuestra fe. Asegúrate de no estar en la ventana escuchando la palabra. Asegúrate de estar a los pies de Jesús como estuvo María. Porque Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la fortaleza la encuentras a los pies de Jesús. Y los pies de Jesús representan también el altar. Tu tiempo y tu disposición para estar ahí, delante de Él, escuchando y poniendo en Él, como dice Mateo 11:28, creo que, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo soy el que doy descanso. Entonces la invitación ahora es, escucha la palabra, atesórala en tu corazón, pero sé como María, quédate a los pies, no en la ventana, porque eso representa un gran riesgo. Si te quedas en la ventana, el riesgo de caer, de desfallecer, de no tener la fuerza para resistir. Pero si vas al altar, a los pies de Jesús, Él nos dará la fuerza y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Recuerda lo que dice el Salmo 23, versículo 4. Dice, aunque ande en el valle de sombra y de muerte, yo no temeré ningún mal, porque yo sé que tú estás conmigo. Y es tu vara y tu callado lo que me infunde aliento para yo seguir adelante. Yo siempre digo así. Escucha, como escuchó Eutico y como escuchó María, pero ponte en el lugar correcto. Porque ahí Jesús no va a dejar que tú te duermas. Porque en la debilidad nuestra se fortalece el Señor. Entonces esa es la invitación a través de esta enseñanza y tomando como ejemplo el sueño de Eutico. Porque muchos creyentes están escuchando, pero muchos creyentes se van a quedar dentro de la iglesia. ¿Usted ha escuchado la palabra que dice que el juicio va a empezar dentro de la iglesia? Debe ser porque no estamos haciendo las cosas bien. Y se acuerda de la Mateo 13, creo que es de las 5 vírgenes sabias y prudentes. ¿Dónde estaban y qué tenían? Eran la iglesia. Hay 2 iglesias. La invitación que yo te hago es, si tú eres creyente, haz como María. Ve a los pies de Cristo, quítate de la ventana y de todo lo que te esté impidiendo velar y orar firmemente. Y si no eres creyente, yo quiero invitarte a que corras al altar. Corre al altar para que no te toque ser del grupo de la multitud de las túnicas blancas que salieron de la gran tribulación, sino que tengas el tiquete para que te vayas en el rapto. Y ese avión está a punto de llegar, porque esa trompeta está a punto de sonar. Entonces esa es mi invitación en esta hora. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Padre, muchas gracias por darme la bendición y la oportunidad de poder grabar este video. El primero no funcionó, tocó borrar lo que llevaba. Se me entró una llamada y se paró, así que esta partecita toca agregarla. Gracias por todos los impedimentos. Gracias por todos los impedimentos. Gracias por quienes están escuchando. Señor,
bendice a todas las personas que están escuchando esto. Mueve su corazón a buscarte. Dale sabiduría y entendimiento para que te pongan en primer lugar y que sea usted la prioridad para ellos. Y danos la fuerza, Señor, para seguir y para soltar todas esas cosas que impiden que nuestra consagración a ti sea genuina. Padre, yo te ruego que hagas brillar la luz de tu rostro sobre todos nosotros, que nos sigas bendiciendo, que sigas tú supliendo cada necesidad, que nos mires con ojos de piedad, de misericordia y de amor. Que derrames tu paz sobre todos nosotros. Y oro para que aún en sueños, en visiones, seas tú revelando a todas las personas. Muéstrales y motiva sus almas a correr al altar como lo hizo María. A usted sea la gloria, a usted sea la honra, a usted sea la alabanza. En el nombre de Jesús, gracias por darme la oportunidad de hacer esto para la gloria y la honra de tu nombre, Papito Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde y que les siga yendo bonito. Muchas gracias. Denle like, suscríbanse, compartan y que el Señor les guarde donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.